tocó mi corazón y Dios me dijo: quiero que empieces a caminar como yo quiero. Dice Gálatas capítulo... Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Tenga la bondad de sentarse. La Escritura habla en ese pasaje cosas hermosas y el Señor hasta me daba la oración de hoy. Vamos a orar por la palabra, amén. Le decimos: Padre Dios, dígale conmigo: en esta hora ruego que el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la revelación en la palabra venga, y que al ingerir la palabra que tú das hoy, Señor, la podamos digerir para el nutrimiento de nuestras almas, y que nuestro hombre interior sea edificado. Doy gracias, Señor, porque tu palabra es la que da la vida. Te doy gracias porque la vida está en tu palabra. Te doy gracias porque cuando tú das tu palabra, todo lo que estaba muerto resucita, recobra vida. Te doy gracias por la declaración de verdad y de poder que hay en tu palabra. Te doy gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Y el pueblo del Señor dice: amén. Ahora, cuando yo miraba este pasaje, habla del espíritu de mansedumbre. Dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire el nivel que tiene que tener la persona para poder actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Vosotros que sois espirituales, restauradlo, pero miren la restauración como es, en un espíritu de mansedumbre. Ahora, ese es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, la presencia del Espíritu Santo en aquel que ha creído, aquella persona que se ha dejado conducir de la mano por el Dios Espíritu Santo, ese es el espiritual. Aquella persona que fue conducido a la virtud que tiene el Señor. Es como cuando hay un árbol que tiene vida. Y ese árbol que tiene vida va a dar frutos a su tiempo. Y va a estar verde. Y va a estar listo para recibir las bendiciones de Dios.
Y todo lo que hace, así como esta mujer, se le abren las puertas, está llenándose constantemente de la palabra mientras maneja 100, 120, 125 millas y se está llenando. Y esa llenura está haciendo de que puerta que se le abre, le dan el trabajo, le dan el negocio para la empresa que trabaja y le pagan bien. Después de pagarle los $1,000 a la semana de sueldo fijo, ahora ella está haciendo, me decía que en el próximo, este año, espera doblar lo que ella hace. Si ella vende $3 millones este año, ella va a recibir $30,000 de bonos después de recibir $52,000 de sueldo. Creo que es una buena bendición buscando al Espíritu Santo, ¿verdad? Mientras usted busca al Señor, que el Señor lo esté bendiciendo y abriéndole puertas. Muchas veces decimos, ore por mí porque para que el Señor me abra puertas. No es así. No es así. Usted lo va a entender a través de la exposición de la palabra. El Señor dijo en Juan 15:8, Él dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Pero este fruto no es cualquier fruto. Este fruto, si usted lee el contexto de ese pasaje, dice que el que está pegado al árbol verde. Y dice que nosotros somos los pámpanos y que la vid verdadera es Él, o sea, la esencia de la cual nosotros estamos recibiendo esa palabra que viene de la boca de Dios, que es Cristo Jesús. De eso está hablando y dice, mi Padre va a ser glorificado cuando deis mucho fruto y así prueben que sois mis discípulos. O sea que no cualquiera es discípulo del Señor. Y entonces, una de las cosas que el hombre espiritual debe entender es que todos estamos propensos a ser tentados. Y por eso no podemos juzgar a nadie. Por esa razón el Señor me hacía ver cómo Él preparó a esta mujer para no juzgar a su esposo y para no condenarlo y para no mandarlo al infierno. Porque si ella no lo perdona, se va al infierno. Porque dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo la preparó para perdonarlo. Y entonces no podemos juzgar a nadie, sino más bien ayudar a esa persona a ser restaurado, pero con un espíritu de mansedumbre. No señalándole, no reprendiéndole, sino solo diciéndole, yo te perdono. O si has fallado, aquí tienes un hombro para que llores, porque Dios no te desprecia, ni te desecha, y yo tampoco te desprecio ni te desecho. Te voy a ayudar a caminar como Dios quiere que camines, porque Dios te está dando una oportunidad cuando te presenta delante de una mujer o de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. No solamente que diga, yo conozco al Señor, o yo le sirvo al Señor, sino que verdaderamente haya tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Entonces ese fruto de mansedumbre se va a dar. Entonces dice Mateo capítulo 7, versículo 12, por eso todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos,
porque esta es la ley y los profetas. Parece como que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros que si queremos que verdaderamente nos den misericordia, tenemos que sembrar misericordia. Si queremos que nos den amor y comprensión, tenemos que sembrar ese amor y esa comprensión. Si queremos que nos perdonen, tenemos nosotros que perdonar y no juzgar y no acusar a nadie. Y entonces me doy cuenta que en la primera parte del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas, ya Dios está preparando el terreno. Luego dice el verso 2, Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros, y ahora mire lo que dice, y así cumplid la ley de Cristo. Ya no dice la ley del antiguo pacto, ahora es un nuevo pacto. Dice que llevemos las cargas, dice, de los unos y de los otros, y cumplamos así la ley de Cristo. Entonces, yo me puse a meditar y yo decía, si queremos ser bendecidos, tenemos que ser vasos ungidos. Tenemos que tener relación con Dios Espíritu Santo. Si queremos ser de bendición, vamos a llevarnos las cargas los unos de los otros hasta que el débil recobre fuerza. ¿Cuánta gente habrá que está débil y nosotros, en vez de ayudarlos, los hundimos más? ¿Cuántas personas no se habrán ido del evangelio porque nosotros los acusamos de algo, o creyéndonos ser algo, les dijimos que eso no es ser cristiano? Sin verte a ti mismo primero, juzgaste a ese vaso. Y la Escritura dice, ay de aquel que le hagáis daño a uno de mis pequeñitos. ¿Sabe cuáles son los pequeñitos del Señor? Todo aquel que haya creído en Cristo Jesús es un pequeñito del Señor. Y vosotros que sois espirituales, ungidos, que tenéis relación con Dios Espíritu Santo, restauradle. ¿Cuántas veces no hemos cometido los errores de, en vez de restaurarlo, destruirlo? Y hoy están en el mundo. Porque no tuvimos la precaución de actuar bajo la unción del Espíritu Santo. No pudimos dar un buen fruto, sino que dimos un mal fruto. Y dice la Escritura, más le valiera a esta persona ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo de la mar, por cuanto hizo tropezar a uno de mis pequeñitos. Mire qué tremenda responsabilidad tenemos si nos creemos espirituales. El espiritual no juzga a nadie. Dice la Escritura que el espiritual no es juzgado por nadie tampoco, por cuanto está bajo la presencia y la unción y el manto divino del Espíritu Santo. Y entonces dice que nosotros debemos de llevar las cargas los unos y de los otros. Y dice hasta que
hasta que nosotros sepamos que el débil recobró fuerzas nuevamente, y así vamos a cumplir con la ley de Cristo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 25, dice: pero el que mira atentamente o considera cuidadosamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, y dice: no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este será 3 veces dichoso en lo que hace, por cuanto no solamente es un oidor de mi palabra, sino que es un hacedor de la palabra. Santiago lo está diciendo. El Señor se lo enseñó a Santiago y Santiago lo experimentó. Y ahora Santiago nos dice que miremos atentamente, que consideremos cuidadosamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanezcamos en ella, no habiéndonos vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace, dice Santiago. Entonces, si yo verdaderamente quiero ser bendecido y que Dios me dé la bendición que Él tiene para mí, no es solamente ore por mí, es pongamos por obra la palabra, es cumplamos con el escrito está, es, hermano, hagamos como la palabra dice. Y entonces vamos a ser 3 veces dichosos y auxiliemos y ayudemos a nuestro hermano débil. La escritura dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Pero no está hablando de eso, sino que está hablando lo que dice Romanos 14:22. Que si tu hermano se ofende que tú comas carne, no la comas. De eso está hablando. No está hablando de otra cosa. Dice, y si tu hermano se ofende porque es débil en la fe, si tú te tomas un poco de vino, no lo hagas. Vuélvete vegetariano cuando estás con ese hermano. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que te saque los ojos ni que te corte las manos. Te está diciendo que hagas lo otro. Totalmente irrelevante a lo que, porque Jesús no quería que se sacaran los ojos sus hijos, sus discípulos. Solo que les estaba enseñando cuál era el comportamiento que debíamos de tener nosotros. Y entonces, hermano, dice Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Yo le pregunto a usted, ¿verdaderamente ya dejó de pecar? ¿Sabe quién dejó de pecar? El que tiene comunión con el Espíritu Santo. Ese sí dejó de pecar. Porque en la presencia del Espíritu de Dios nadie peca. Porque lo que es nacido de Dios, dice Juan, no puede pecar. Y si tú eres nacido del Espíritu, del agua, así dice la Escritura. Nicodemo le dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Te es necesario, Iglesia de Cristo de San Diego y de todas las iglesias en todo el mundo cristianas, nos es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, de la palabra y de la comunión
santa y divina con el Espíritu Santo. Porque lo que es nacido de Dios no peca. Si tú eres una persona como Esteban, lleno del Espíritu Santo, vas a hablar cosas, y cuando hables cosas de la palabra, tu rostro empezará a brillar como rostro de ángel. Y la gente se va a impactar de que ahí hay un hombre luz. Y las tinieblas empiezan a huir. ¿Cómo estamos nosotros? Una pregunta nada más. ¿Cómo estamos? ¿Estamos llenos del Espíritu? ¿O estamos llenos de toda cosa mundana? Y solo cuando venimos al culto, levantamos las manos y ahora sí le decimos: Espíritu Santo, lléname. Qué fácil, ¿verdad? Te estoy cantando de que me llenes, precioso Espíritu, lléname. Y el Espíritu Santo dice: ¿cómo te voy a llenar? Si vienes todo cochino, si vienes todo lleno de ideas en tu mente, de suciedad en tus ojos, suciedad interna, palabras que has dicho, confesiones, porque en la boca tenemos la vida o la muerte. Si vienes casi hueliendo a muerto, como Lázaro cuando estaba muerto en la tumba, ¿cómo me pides que te llene? Y entonces, hermano, si nosotros queremos ser libertadores de nuestros hermanos y libertarlos de la ley del pecado y de la muerte, tenemos que entender que para eso nosotros debemos de ser hombres llenos del Espíritu, llenos de gracia y de verdad. Que no haya ninguna mentira en nosotros, que no haya ninguna acusación de nuestros hermanos solo porque el hermano débil cayó y pecó. O posiblemente ni estaba, ni era un hermano que apenas empezaba a caminar. Porque dice la Escritura, cuando él está presentando porque le preguntaron: ¿quién es el mayor entre nosotros? Pero antes de eso, él estaba enseñando porque le pidieron los impuestos. En el versículo 17 último, en el capítulo 17 último versículo de Mateo, él está, hermano, le están pidiendo los impuestos y él le dice: ¿quién tiene que dar los impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Los extranjeros. Y entonces nosotros estamos exentos. Pero, ¿sabes qué le dijo? Para que no se ofendan, para que no se escandalicen, les vamos a dar el impuesto. Y de eso estaba hablando, y de repente sale con otra cosa. En el versículo 1 de Mateo 18. Y entonces ahí es donde yo entiendo algo, porque le preguntan a él que quién es el mayor de entre ellos. Ellos querían posición. ¿Cuántos queremos posición en la iglesia? Ahora, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos tenemos posición y no la estamos cuidando? ¿Cuántos verdaderamente nos han dado corona y estamos a punto de perder la corona? Retén lo que tienes, no sea que otro venga y te arrebate lo que tienes, porque crees que este asunto es solamente, hermano, voy a sacar la chamba, voy al culto porque ahora me toca. No te toca nada. El privilegio santo y divino que Dios te ha dado, no lo has entendido. Con solo el hecho de ser
hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino que por la voluntad de Dios, tú y yo somos hijos de Dios. Estamos llenos de la sangre divina de Dios. Nos cubrió, nos perdonó, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora algunos somos siervos de Dios. Y no hemos entendido lo que es ser siervo de Dios. Porque tomamos el servicio como cualquier cosa y no queremos cumplir con la palabra. Somos oidores olvidadizos. Y le estoy diciendo somos para que nadie se sienta de que estoy atacando a alguien. A nadie estoy atacando. Solamente estoy, hermano, como dijo la pastora, ¿verdad? Que la palabra nos iba a redarguir esta noche. Y que Dios iba a hablar esta noche. Yo estoy consciente de que es Dios el que está aquí. Y sé que Él está usando mis labios y mis cuerdas vocales para hablarle a usted esta noche. Entonces, dice el verso 3 de Gálatas: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Cuántos nos creemos espirituales? ¿Cuántos nos creemos que somos los intocables? Porque somos los hijos de Dios. Somos los siervos de Dios. Pero la palabra escrita a mí me dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada. Porque el único que aprueba es Dios Espíritu Santo. Y si ni siquiera lo conozco, como esta mujer que me hablaba, que no lo conocía, desde niña nació en el Evangelio y hasta los 33 años lo vino a conocer. Y vino a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Hasta entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos al Espíritu Santo? Porque Él es el que te presenta al Padre y al Hijo. Él es el que te dice cómo ellos son, cómo piensan, cómo se mueven, cómo quieren que tú hagas. Y entonces, hermano, por esto mismo tenemos, hermano, que ser verdaderos con nosotros mismos. No nos engañemos. Pueblo de Dios, yo los amo con todo mi corazón y creía que ya no los iba a ver. Pero el Señor me da una oportunidad más para que usted entienda que yo no quiero verdaderamente, no quiero hacerle daño. Lo único que he querido es bendecirlo. Pero fíjese que nosotros tenemos que ser verdaderos con nosotros mismos y no creernos más que los demás o pretender, hermano, ser lo que no somos. Yo no puedo pretender más, porque ya me di cuenta que si yo no tengo la llenura del Espíritu, yo solamente estoy pretendiendo. I'm a pretender. Había un grupo de aquellos años cuando yo recién llegué a Estados Unidos que se llamaban The Pretenders. No sé si te acuerdas de eso, Ramón, y tú, Anabel. ¿Sí te acuerdas, verdad? The Pretenders. Y era un grupo de morenitos que cantaban, pero bien bonito. Pero lo único que estaban haciendo es pretendiendo. Pretending that they were a big hit. Big stars. ¿Cuántos de nosotros estamos pretendiendo de que somos algo cuando ni siquiera nos hemos enfrentado con la realidad de la unción santa del Santo de Israel? ¿Cuántos de nosotros estamos pretendiendo? Por eso dice Gálatas: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y entonces, hermano, dice: porque hace algún tiempo, dijo
creo que fue Pedro o Juan, porque hace algún tiempo, no, fue uno de los fariseos, Teudas, creo que está en algún pasaje del libro de los Hechos, le dijeron, Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y él fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. ¿Sabe cuándo yo sé que Dios está con nosotros? Cuando tenemos ya 17 años y no pueden contra nosotros. Pasa lo que pasa, la obra de Dios sigue al frente. Y el pastor no se ha rajado, menos la pastora. Y la gente dice, un tipo vino un día y me dijo, a ver si llenan este lugar. Hechos 5:32. A ver, Hechos 5, perdón. Entonces, creo que es el 36, ¿no? Hechos 5, perdón hermanos, no lo traía, pero Hechos 5 del 32, del 34 en adelante. Y dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos, a Pedro y a Juan. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Sacaron a Pedro y a Juan por un momento fuera y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer, porque con estos hombres, porque hace algún tiempo, dice la escritura, Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y a un grupo como de 400 hombres se unió a él y él fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. ¿Por qué? Porque quería ser alguien no siendo nada. Se estaba engañando a sí mismo y estaba engañando a los 400. Y después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí mismo. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Otro que creyó ser algo y no era nada. Los que pretenden ser algo, su obra, al ser probada por fuego, no prevalece. Se quema como la hojarasca, como el heno, como la madera, porque no son ni siquiera plata, mucho menos oro. Hello. Y entonces esto me lleva al punto número 4, Gálatas 6:4. Y dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Aquí me lo está diciendo correctamente el Espíritu de Dios. ¿Cómo se debe de uno, hermano, examinar uno mismo? Por eso dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Y entonces, hermano, dice 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque lo necio del mundo escogió Dios. Y lo vil del mundo escogió Dios. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque éramos necios. Porque éramos viles. Porque éramos la escoria de la tierra.
Perdone, no quiero ofender a nadie, pero yo también, por eso me escogieron. Y entonces dice, vosotros sois de Cristo. Aleluya. Esto ya me lleva al punto número 5 esta noche. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Dice o no dice? Cada uno llevará su propia carga. Pero en el verso 1 dice que solamente los espirituales pueden llevar las cargas los unos y de los otros. Solo el que tiene llenura del Espíritu puede llevar carga de otro. Amén. Por eso es importante que entendamos algo. Los problemas tráigaselos al pastor. No se los lleve a otro hermano, ni a otra hermana. Ni se los lleve a otro culto de oración. Ni se los lleve a otra casa. Porque como le dije a un siervo de Dios que amo mucho y a una sierva de Dios, ¿dónde lavas la ropa? ¿En tu casa o en la casa del vecino? La pregunta es igual hoy esta noche. ¿Dónde lavas tu ropa? ¿En la casa del vecino o en tu propia casa? Porque muchos dicen, es que me voy para ser restaurado. Y Jesús lloró, porque dice, os quise mandar profetas y los matasteis. Y ahora, Jerusalén, Jerusalén, te he querido juntar como la gallina junto a los polluelos y no habéis querido. Y lloró porque no tenían pastor. Y la oveja que se va a poner las cargas en otra casa, siendo que ustedes de esta casa, con razón usted no diezma porque no ha reconocido ministerio pastoral en esta casa. ¿Hello? Porque si usted me dice, Jorge nos mandó un videazo tremendo de nuestro hermano apóstol Germán Ponce y a mí me daba gozo porque está diciendo la realidad de las cosas. El diezmo no es obligación, pero sí es un reconocimiento. Abraham reconoció al sacerdocio eterno, a Melquisedec. Y hoy estamos en el sacerdocio eterno, no en el levítico. Así que no se sientan los de alabanza que son levíticos, porque no tienen nada que ver con los levitas. Todo que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Y no es a la fuerza. Es solamente si usted quiere ser prosperado y bendecido. Y si usted reconoce pastor. Si usted reconoce al hombre de Dios de esta casa como su pastor, usted va a diezmar. Si no, no va a diezmar. Y yo lo reconozco de que usted no es mi oveja. Porque usted no quiere diezmar. O sea, no me reconoce como pastor. Vamos a ponerlo de esta manera. Si mi padre no me reconoce como su hijo, ¿será que yo lo tengo que reconocer como mi padre? ¿O será que le tengo que decir, madre solo una, padre? ¿O no? Por eso es importante lo que le estoy diciendo. Gracias por el video, hijo. Lo vi en la alabanza. Ahí nos llegó a todos los de la alabanza. Y me bendijo ese video porque es exactamente así es. El que no diezma no le cae maldición, pero sí le cierran la puerta de la prosperidad y de la bendición. Por eso muchos no están bendecidos como Dios quiere bendecirlos, pero otros están siendo bendecidos, gracias al Señor. Y otros sí estamos caminando juntos, porque ¿cómo caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Será que podrán caminar? Si yo creo una cosa y la otra persona cree otra, y encima de eso
me está diciendo, yo no te reconozco como mi pastor. Entonces yo tampoco te reconozco como. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? Es tan sencillo. Y entonces, hermano, dice Romanos capítulo 14, versículo 12, oiga esto, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de todos los demás o de sí mismo. Mire, hermano, este asunto es individual. La única parte que yo miro que es colectiva es cuando el padre es sacerdote y los hijos no lo son. Por causa de la unción del sacerdote, los hijos son bendecidos. Es la única parte que yo miro colección ahí, colectividad de parte de Dios. Pero la otra manera, dice Gálatas, más bien Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, dice Pablo, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto: no poner o no pongamos obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No seamos piedras de tropiezo. Nuestras palabras, hermanos amados, esta noche son poderosas. Nuestras palabras pueden, hermano, dañar a los demás, pero también pueden dañarnos a nosotros por haberlas dicho. Porque a nosotros nos han traído para ser de bendición, no de maldición. Pero tenemos en la boca la vida o la muerte. Entonces no podemos dañar a otra persona, porque nos estaremos dañando a nosotros mismos, porque lo que uno siembra cosecha. Y entonces, hermano, seamos diferentes y no nos cansemos de hacer el bien, porque el tiempo llegará cuando usted va a cosechar. No espere que le llegue la cosecha de la noche a la mañana. A ver, ¿cuántos sembradores, hermano? Mire, yo tengo un terreno en San Salvador, en Coatepeque, en el lago de Coatepeque, y me dijo el que cuida el terreno, ¿cómo se dice? He talked to me into it. Me convenció de sembrar árboles frutales. Y le digo yo, pues, ¿cuánto valen los árboles frutales? Pues me dijo, valen como de $3, de $5 en adelante cada uno. Le dije yo, cóbrate 50. Los compró. Luego los sembró. Y luego me dijo, pastor, perdone que le tenga que decir esto, pastor, pero fíjese que necesitamos agua para los arbolitos. Entonces va a tener que hacer una cisterna, una pila, pero la entendemos nosotros como cisterna. Una pila de 5 por 3 metros, 5 metros por 3 metros, por 5 metros por otros 3 metros, donde quepan por lo menos 15 barriladas de agua, me dijo. Porque vamos a necesitar, los árboles necesitan agüita. Y si no, se nos van a secar los arbolitos. Y le dije yo, ¿por qué no me dijiste esto antes de entrarle a esto? Bueno, se llenó la pila, empezó a regarlos y ya los arbolitos están creciendo. Pero allá es verano porque está caliente. Me habla en la mañana y me dice, pastor, no se vaya a molestar conmigo, pero ya se me acabó el agua. Y fíjese que cada barrilada cuesta $3, creo que me dijo. Entonces haga la cuenta, 3 por 15, $45. Y le dije yo, mira, haceme un favor, José, ¿cuánto tiempo te va a durar esa agua? Me dijo, pues fíjese que yo les echo cantarada y media a cada arbolito. Y entonces me dijo, es como una barrilada y media.
Entonces yo calculo, me dijo, en veces si el arbolito está un poquito, se está secando, hay que echarle 2 cantaradas y media. Entonces yo calculo que unos 8 días me dura la agua, la agüita, me dijo. Y le dije yo, ok, ¿por qué no me dijiste todo esto antes de que sembráramos los arbolitos? Porque ahora me estás diciendo que me va a costar a mí $180 de agua solamente para que los arbolitos vivan. Y luego te tengo que pagar tu sueldo. Que antes estábamos solo con tu sueldo sin que hicieras nada. Y le dije yo, o sea que estoy haciendo una inversión, le dije yo, pero ¿dónde van a estar los beneficios? Y me dijo, ay, mire, pastor, me dijo, usted en un añito va a tener un montón de limoncitos, manguitos, naranjitas, va a tener un montonazo de aguacates. Y le dije yo, ¿hasta qué eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Yo creo que en un añito o un poquito más, me dice, usted ya va a ver la cosecha. ¿Y qué vas a hacer con la cosecha? Me dice, si usted quiere, yo me la llevo al mercado para venderla. Entonces tengo que esperarme un año o año y medio para recibir la cosecha de mi inversión de $180 mensuales. Y muchas personas creen, ay, es que yo cuando diezmo no miro la bendición. Bienvenido al club. Tengo que mandar 180 mensuales para la agüita, para los arbolitos. Y hasta que los trate bien y les eche abono y le pague a José, los arbolitos van a empezar a dar frutitos. Y entonces quiera Dios que para ese entonces ya los limoncitos estén a un buen precio en el mercadito. Para recibir por lo menos de regreso la inversioncita. Eso es en el ámbito terrenal, pero en el ámbito de Dios, Dios dice, pruébame. Oh, pastor, pero usted acaba de decir que eso es ley. Sí es ley, pero es la única parte en la Biblia donde dice que le probemos. ¿O no? Y muchos queremos inmediatamente recibir de Dios. Y Dios lo primero que quiere es que tu espíritu crezca. Yo ahorita quiero que los arbolitos crezcan, pero el Espíritu Santo quiere que tu espíritu crezca. Porque ya cuando nos estamos maduros, podemos serle de bendición a Dios. Y podemos llevar las cargas de los unos de los otros. Y podemos, hermano, cargar con el débil. Y no vamos a acusarlo, ni le vamos a decir pecador, inmundo. La palabra de Dios me dice que ni me siente contigo, porque para eso somos buenos. ¿Qué nos dirá Dios de nosotros? Que no hemos llegado al nivel de cargar las cargas de los demás. Pero estamos juzgando. Y estamos diciendo, este pastor, yo no le voy a diezmar. ¿Sabe por qué? Porque me va mal cuando diezmo. Vamos a hacer algo. Te voy a hacer socio del terreno del Salvador. Así cargamos todos con la carga que el pastor tiene de mandar 180 más el sueldo del trabajador. Y ya cuando vengan los frutos de los arbolitos, tú serás parte de la venta de los arbolitos, de los frutos de los arbolitos. ¿Ah? Le aseguro que después de lo que le dije, usted dirá, no, yo me aparto y me agacho, dice alguno, ¿verdad? Entonces, yo quiero que terminar con esto porque es importante. Gálatas, el último punto, el punto número 6. Gálatas 6:6. Mire lo que dice.
y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Está hablando el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, dice 1 Corintios 9:11, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Lo está diciendo el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Y entonces dice el verso 14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero mire, el verso 15 es mío. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. Ahora sí vamos a recoger las ofrendas y los diezmos de esta casa. Amén. A los que están por los medios sociales los bendigo en el nombre de Jesús. Dios los guarde. Y si usted quiere mandar una ofrenda, ahí los hermanos le pueden mandar la dirección a dónde mandarla. Amén. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingos a las 9:30 a.m. en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California, 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Te esperamos.